Buenas tardes. Vamos a iniciar este pequeño taller básicamente para reforzar algunos conceptos de farmacología que lo hicimos en 3 sesiones al principio de este curso de recientado. Ya nos conocemos, soy el Dr. Villar. Vamos a ver fundamentalmente conceptos básicos de farmacología y aclarar y puntualizar aquello que es más importante, conocimientos que nunca debemos dejar de saber en lo que es la farmacología. En general, el fármaco es sinónimo de principio activo o droga, ¿no? O sea, fármaco, droga o principio activo es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, toda sustancia que está sintetizada o está separada químicamente para poder tener un efecto biológico, sea un cambio en un proceso biológico o generar un proceso biológico, puede ser considerado un fármaco, droga o principio activo, pero tiene que estar separado y bien individualizado químicamente. Cuando este fármaco está preparado para poder ser utilizado por el ser humano, o sea, para ser ya ingerido, o sea, cuando el fármaco está listo para ser dado a un ser humano en una dosis precisa, o sea, el fármaco está acondicionado y preparado, recién se denomina medicamento. ¿Ok? Entonces, medicamento es lo único que no es sinónimo de fármaco, principio activo o droga. ¿Ok? Entonces, medicamento ya es el fármaco, principio activo o droga, pero acondicionado para su utilización. Entonces, acondicionado para su utilización. Este acondicionamiento, entonces, va a incluir algunos procesos adicionales. El fármaco o droga, ¿no? El fármaco o droga va a requerir para ello, por eso, para su acondicionamiento, va a requerir fundamentalmente de un vehículo, que es importante, y el vehículo puede ser de tipo sólido, líquido, dependiendo, puede ser la sustancia en la cual se va a diluir el principio activo. Ese vehículo es fundamental para que lo pueda ser absorbible. Como vamos a ver en la farmacocinética, la absorción es importantísimo y también existe un proceso previo que es la liberación. Entonces, clásicamente hablamos de LADME, ¿no es cierto? Hablamos de LADME, este es el concepto básico de la farmacocinética. Entonces, la farmacocinética pasa por la liberación, ¿no? La absorción, la distribución del fármaco, el metabolismo y la excreción. Para que pueda ser liberado y absorbido, este fármaco preparado tiene que ser, y ahí viene la gran diferencia entre algunos principios naturales, o como se llaman a veces, ¿no? Aquellos medicina natural, en la cual generalmente no depende de un vehículo, no se puede llamar medicamento porque no está preparado. Primero, que no está separado, no está individualizado, y segundo, que no está preparado específicamente para tener una absorción que, como vamos a ver, que puede ser medida, ¿no? En función incluso de su excreción. Entonces, este vehículo es fundamental para que pueda ser absorbido y liberado, además del excipiente. El excipiente también es importante hoy en día. Tanto vehículo como excipiente hoy en día es importante porque hay personas que pueden tener alergias o tener reacciones adversas a estos excipientes. Entonces, donde varía la mayor parte de la calidad de los fármacos, muchas veces uno mide el principio activo. Entonces, una tableta puede tener 500 miligramos de amoxicilina, pero lo que va a variar probablemente sea el vehículo y el excipiente fundamentalmente. Y eso haga que no tenga la misma liberación, y eso haga que el costo sea más bajo, pero al final
su absorción no sea la más adecuada. O alguna persona puede reaccionar al excipiente con alergia, ¿no? Con una reacción alérgica de tipo 1 inmediata, ¿no? Una reacción alérgica inmediata. Este medicamento tiene una forma de presentación. Esta forma de presentación también es importante y va a depender muchísimo también la liberación. Entonces, la liberación, que es el primer proceso, ¿qué es la farmacocinética? La farmacocinética es lo que nosotros le hacemos al fármaco, ¿no? O sea, es el proceso, ¿no? del paso del fármaco por el organismo. Es, en otras palabras, lo que nosotros le hacemos al fármaco. Y la farmacodinamia es lo que el fármaco nos hace a nosotros. Entonces, en la farmacocinética, en ese proceso de lo que nosotros le hacemos al organismo, ¿no? En ese proceso, nosotros vamos a intentar, desde el primer momento, intentamos excretarlo. Entonces, en la farmacocinética, todo este proceso importante va a redundar en un concepto fundamental que es la biodisponibilidad. La acción de los fármacos va a depender, en primer lugar, de esta biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco útil que llega a la circulación general, ¿no? Entonces, esa cantidad de fármaco útil que llega a la circulación general está bien medida para una dosis. Si hay una diferencia, eso quiere decir que ese medicamento puede ser de baja calidad o está mal preparado. Entonces, si yo tomo 500 miligramos de amoxicilina de cualquier marca, todos tienen que darme la misma cantidad en el mismo tiempo. Entonces, no solamente es cantidad de fármaco útil en la circulación general, sino también está en función del tiempo. O sea, hay un tiempo para eso. Entonces, cuando yo comparo dos fármacos, lo que comparo es esta biodisponibilidad en función del tiempo. Entonces, en función del tiempo, yo voy a comparar, por ejemplo, un fármaco, la cantidad que se absorbe, en cuánto tiempo llega a la cantidad necesaria para que ejerza su acción. Entonces, puede ser que yo tome 500 miligramos y recién el pico de acción lo voy a obtener en 3 horas, mientras que con otro fármaco lo obtengo en hora y 30, digamos. Entonces, esa diferencia, a pesar de que pueda llegar, hay una diferencia importante en la biodisponibilidad y en la forma de acción. Entonces, la biodisponibilidad al final es lo que va a ejercer, ¿no?, la mayor presión de acción. Entonces, todo este proceso que vamos a revisar nos va a redundar al final en una biodisponibilidad, que es la cantidad de fármaco útil en la circulación general, que es lo que al final se va a distribuir para poder ejercer su acción. Y cuando yo comparo dos fármacos, sus biodisponibilidades, los comparo en función del tiempo. O sea, en cuánto tiempo llegan ambos a esa concentración máxima. Y si llegan en el mismo tiempo, eso se llama bioequivalencia. Si llegan en el mismo tiempo, eso se va a denominar bioequivalencia. Entonces, si yo comparo dos fármacos, ¿no?, para ver si son iguales, si son igual de efectivos, eso va a determinarse por su concentración versus tiempo. O sea, y esto se hace al final armando lo que se llaman las curvas farmacocinéticas. Entonces voy a comparar curvas farmacocinéticas, ¿no?, de un fármaco con otro fármaco. Entonces, estas dos curvas, ¿no?, estas curvas de absorción son las que yo voy a comparar. Y tienen que ser semejantes en más o menos un rango, un intervalo de confianza del 90%. Entonces, para que estos tienen que ser iguales en un intervalo de confianza del 90%. Para decir que son bioequivalentes. Ese es el concepto fundamental hoy en día de bioequivalencia. Esto es lo más importante que se tiene que medir en fármacos orales, en fármacos que no son parenterales. Recuerden ustedes que el fármaco endovenoso
es la medida exacta de la concentración máxima. Cuando yo doy a un paciente un fármaco endovenoso, entonces esa es la manera en que puedo llegar a la concentración máxima del fármaco. No hay otra manera, es el Cmax que voy a lograr en ese fármaco. Entonces ahí no necesito comparar por bioequivalencias, porque el fármaco va directo, ¿no? Va directo, no hay un proceso de absorción. Entonces la única vía de absorción que no requiere, ¿no?, absorción ni liberación va a ser la endovenosa, la vía endovenosa. Y esa es la que generalmente nos mide el Cmax. Entonces, en la bioequivalencia se mide bajo estos conceptos, ¿no? Y es importantísimo para la vía oral, que la vía oral, recuerden que es la vía más usada, la más segura, ¿no?, pero también es la más errática, porque depende de qué, depende del alimento, depende del ácido que pueda haber en el estómago, depende del tiempo de vaciamiento gástrico. O sea, va a haber muchos factores que pueden influir en la absorción de un medicamento por vía oral. Por eso es que a pesar de que es la más usada y la más segura, ¿no?, la más segura, también es la más errática. Es la más errática por la forma, porque depende de muchos factores para su absorción. Entonces, este es el concepto fundamental de los fármacos. Y la liberación, como decíamos, la liberación va a depender fundamentalmente de esta forma de presentación. Entonces, las formas de presentaciones, por ejemplo, suelen ser en forma de tabletas, ¿no?, en forma de cápsulas. Y acá hay que tener situaciones importantísimas. Todo fármaco que se desnaturaliza ante el ácido debe ir o con cubierta entérica o encapsulado. Entonces, cápsulas y cubiertas entéricas van fundamentalmente para fármacos que requieren protección contra el ácido. Protección contra el ácido, ¿no? Entonces son clásicos fármacos que tienen que ir siempre, y por eso es que no se deben nunca abrir las cápsulas para poder dar, ¿no?, porque si no se pierde o se elimina esa protección contra el ácido, ¿no? Un clásico, o sea, existen, por ejemplo, algunas sustancias que son utilizadas como fármacos, como por ejemplo el magnesio. Y le voy a dar el ejemplo rapidísimo, el magnesol. El magnesio no se absorbe por vía en estómago, y más bien se desnaturaliza con el ácido. Por lo tanto, la mejor vía de absorción, la vía de absorción del magnesio es fundamentalmente ileal, intestinal ileal, ¿ok? Entonces, ¿cómo debe ir el magnesio? En tableta recubierta o en cápsula. ¿Cómo lo venden en el Perú? En polvo. O sea, de ahí aproximadamente se debe absorber un 5 a 10% según las reglas de farmacocinética. Sin embargo, la gente siente cuando toma sus magnesol, ¿se siente bien o no? Se sienten bien, de repente alguno de ustedes lo toma, ¿no? Entonces, acuérdense que no viene solo con magnesio, viene el zinc. El zinc también tiene buenos efectos. Ahí ese sí se absorbe a nivel estomacal. Entonces, como se dan cuenta, en la farmacología uno de los pacientes que le dice, doctor, ¿puedo seguir tomando mi magnesol? ¿Te hace bien? Sí, toma. Es el efecto placebo. Acuérdense que el efecto placebo está medido. Es mínimo 30% del efecto. Entonces siempre, a veces se lo preguntan, es mínimo 30% del efecto. Puede llegar incluso a ser el 50% del efecto placebo. Entonces, eso es importante. Entonces, uno como médico tiene que saber por lo menos cosas básicas de este tipo. Uno puede retardar la absorción haciendo tecnología de liberación. Y en tecnología de liberación existe la tecnología retard. Y la tecnología retard lo que hace es eliminar los picos y hacer la curva más larga, la curva de excreción. Entonces, transforma esto en una curva diferente. ¿No? Y suele eliminar el pico y alargar, ¿no?, la excreción del fármaco. Entonces, las formas retard generalmente son cubiertas especiales que liberan en forma sostenida el fármaco a lo largo de 12 hasta 24 horas, ¿no? Hasta 24 horas. Entonces, las formas retard
tienen varias ventajas. Pueden eliminar efectos adversos que dependen del pico. Hay efectos adversos que dependen fundamentalmente del pico. Ejemplos claros: nifedipino. Nifedipino es un fármaco que quedó en desuso a fines de los años 90, a fines de los años 80, comenzó a usarse menos, porque cada pico, cuando se usaba mayores dosis, comenzaba a producir hipotensión. Entonces, el pico producía mucha hipotensión, especialmente en ancianos, y hubo varios estudios que demostraron que el nifedipino producía isquemia cerebral cuando se daba en dosis altas, mayores de 20 miligramos. Entonces, se cambió la formulación y se dio retard, y se recuperó el nifedipino como antihipertensivo. El nifedipino hoy en día viene en tabletas de 30 retard y en tabletas de 60 retard para hipertensión. Y las tabletas de 10 se usan fundamentalmente para otros usos, se usan fundamentalmente en obstetricia y se usan fundamentalmente para Raynaud, por ejemplo, ¿no? Para el fenómeno de Raynaud, ¿no? Pero para hipertensión, un nifedipino se usa en 30 o 60 retard cada 12 horas. ¿Cuál es el error que cometen? Y ustedes lo van a ver residentes el próximo año. El error que comete clásicamente la enfermera. De repente le traen la tableta de 60 y ustedes indicaron 30. ¿Qué hace? La parte. Se liberó los 30 en forma rápida. Eliminan. Entonces, un retard nunca debe ser alterada, nunca debe ser partida la tableta o abierta la cápsula. O sea, todo retard se debe dar siempre en su forma original. No puede particionarse la dosis. Entonces los retard tienen, y porque se libera rápidamente el medicamento, perdió completamente la cubierta. Otro fármaco clásico es el tramadol. El tramadol, la náusea es fundamentalmente en función al pico, al Cmax. Si uno toma el tramadol retard, ¿no? que es el tramal clásico, el tramal long, elimina la náusea en los pacientes que tienen náusea. Y además de eso, hay mejor adherencia, porque el fármaco se va a dar ya no cada 8, sino cada 12 o incluso cada 24 horas. Entonces, en la liberación, la tecnología hoy en día tiene esta capacidad, ¿no? del retard. De igual manera, las suspensiones en pediatría son fundamentales, porque las suspensiones tienen menos vida. O sea, una vez restituida, van a tener máximo 3 semanas para su uso, pero da una mejor liberación del fármaco, ¿no? Y más sostenida. La suspensión da una liberación más sostenida, diferente a los jarabes, ¿no? Donde la absorción es mucho más rápida y el tiempo de vida media es más corto. Por eso es que hoy en día, fundamentalmente, los fármacos en pediatría van en su forma de suspensión, fundamentalmente, y se liberan de esa manera mucho más lentamente. Entonces decíamos que la absorción va a depender mucho de la vía. Entonces, en la vía, por ejemplo, en la vía de administración, la intravenosa es una vía fundamental, no solamente porque es la vía más rápida, ¿no? Sino que evita la absorción, ¿no? Y es la vía que nos va a dar el Cmax, la concentración máxima. O sea, el Cmax de todo fármaco, ¿quién lo determina? Pregunta clásica de examen: la vía intravenosa. La vía intravenosa es la que determina el Cmax, el pico máximo que puede tener un fármaco, ¿no? absorbido. Entonces, la utilidad fundamentalmente, como decíamos, es en urgencias, ¿no? Existen fármacos que son preferentemente usados por vía parenteral. Entonces la vía intravenosa y la vía intramuscular son vías fundamentales para algunos fármacos que tienen mala absorción intestinal. Y por ejemplo, los antibióticos betalactámicos, la gran mayoría son de uso parenteral. O sea, si ustedes ven el espectro de los antibióticos betalactámicos, penicilinas y cefaloporinas, la gran utilidad de ellos son fundamentalmente parenteral. Y son muy pocos los que tienen buena biodisponibilidad oral. La biodisponibilidad oral buena, en el caso de los betalactámicos, está alrededor de la amoxicilina, que es el único que tiene 100% de biodisponibilidad, ¿no? Amoxicilina sí tiene 100% de biodisponibilidad. Como decíamos, la vía intravenosa es fundamental para marcar lo que es el Cmax, y la vía subcutánea es una vía rápida, es una vía intermedia, pero de fácil acceso. Este es lo que se llama las vías de fácil acceso.
¿Cuál es la utilidad hoy en día de la vía subcutánea? La utilidad fundamental es el manejo, el tratamiento paliativo. Es la vía de elección para el manejo de medicina paliativa. Incluso se puede hacer hidratación por vía subcutánea. La vía subcutánea puede soportar hasta 1 litro al día, ¿no?, por infusión continua. Entonces, se puede hacer, y generalmente la mayor parte de los opiáceos en forma continua se usan hoy en día por vía subcutánea. Entonces, la clásica pregunta es, ¿la vía de elección para manejo paliativo o para manejo de opiáceos crónicos es subcutánea? La vía subcutánea. La vía sublingual, que no está acá, la vía sublingual es otra vía que tenemos que tenerla bien en cuenta, porque la vía sublingual es la vía de elección para eliminar el primer paso. ¿Qué cosa es el primer paso? Es en el metabolismo del fármaco, recordemos nosotros del LADME, ¿no? Liberación, absorción, ¿no? Absorción, distribución, metabolismo. Entonces rápidamente el fármaco llega al sistema porta, ¿no? Llega por el sistema porta al hígado. Entonces en el hígado sufre el efecto del primer paso. En el primer paso, para poder eliminar un fármaco hay que ionizarlo. Tiene que estar en su forma ionizada. Entonces, ionizar un fármaco significa ponerlo polar, volverlo polar. Entonces, la mejor excreción, o sea, la mejor excreción, ¿no?, la excreción ideal es que el fármaco esté en su forma polar o ionizada. Esta es la forma más hidrosoluble que puede tener o sea, ponerlo en su forma hidrosoluble. De esa manera se puede eliminar con mayor facilidad por la vía renal, que es la vía de elección, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene el fármaco, el hígado lo primero que hace es tratar de convertirlo en su forma ionizada. En este primer paso de forma ionizada, algunos fármacos son activados. Ejemplo, ¿no?, clásicamente el enalapril, por ejemplo, los YECAS, los ARAS, son fármacos prodrogas que requieren activación, ¿no? A excepción, por ejemplo, en los YECAS, del captopril, que es básicamente el fármaco que ya está activado. Entonces, cuando uno usa una vía sublingual, tiene que usar, lo que trata de evitar es el primer paso y que llegue lo más rápido a la circulación general y haga efecto. Entonces, por la vía sublingual se tiene la ventaja de que las venas sublinguales drenan directamente al corazón. Entonces, no pasan por el hígado. Entonces, el drenaje va directamente al corazón y a la circulación general. Entonces, se gana en promedio 15 a 20 minutos en la acción de un fármaco. Entonces, la acción es mucho más rápida cuando se da por la vía sublingual. Pero la condición de usar un fármaco por vía sublingual fundamentalmente es que sea hidrosoluble y activado. Tiene que ser hidrosoluble y activado. Entonces, clásicos fármacos usados por vía sublingual, los nitritos. El captopril en nuestro medio, porque en otras partes se usa muy poco el captopril para manejo de hipertensión, pero nosotros sí lo usamos. Y justamente aquellos que se les ocurrió utilizar el captopril sublingual es porque farmacológicamente se dieron cuenta que ese era el único YECA, ¿no?, que estaba como fármaco ya activado. Hoy en día también se usa sublingual, incluso antiinflamatorios, ¿no?, como el piroxicam flash, ¿no?, antiinflamatorios. Se pueden utilizar hoy en día incluso opiáceos débiles, como el tramadol en gotas, por vía sublingual. De la vía sublingual tiene básicamente el efecto de evitar el primer paso y la acción rápida, si es que no se tiene una vía parenteral inmediata. Entonces, eso es respecto a la vía de administración, a la absorción. Entonces, como decíamos, la absorción, ¿no?, la absorción va a depender muchísimo, fundamentalmente del flujo sanguíneo. Pero cuando uno dice cuáles son los factores que influyen en la absorción, flujo sanguíneo, ¿no? El flujo sanguíneo, o sea, la vía digestiva, si uno puede ser interferida por la alimentación, ¿no? Puede ser interferida por la alimentación, pero también puede ser interferida por el ejercicio. A menor circulación, entonces menor absorción de fármacos.
La grasa, el músculo, cuando uno usa un intramuscular, ¿cuál creen ustedes que va a ser más rápido de absorción? ¿El varón o la mujer? El varón. Porque la grasa que tiene la mujer en el músculo glúteo, ¿no? Interfiere y hace más lenta la absorción. ¿Se dan cuenta? Entonces hay factores. Calentar el músculo incrementa la absorción. No se recomienda porque cuando alguna vez se comenzó a hacer esa recomendación, comenzaron a aparecer gente con quemaduras, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con eso. Pero uno puede calentar, ¿no?, ligeramente el músculo y se incrementa el flujo, incrementa la absorción. Ahora, ¿qué más interfiere? Interfiere fundamentalmente, y miren que en el flujo sanguíneo hay un fármaco que se puede contraindicar, que se suele usar subcutáneo, la insulina. La insulina en el paciente grave, cetoacidótico, o el paciente, por ejemplo, con estado hiperosmolar, no se puede utilizar por vía subcutánea clásica, porque no va a haber absorción. La absorción va a ser errática. Generalmente el paciente está deshidratado. Y cuando el paciente está deshidratado, uno de los tejidos que más se sacrifica es el tejido subcutáneo. Entonces, por eso es que cuando ustedes usan la vía, en esos pacientes, no pueden usar la vía endovenosa, deben usar la vía intramuscular. La insulina se usa por vía intramuscular en esas condiciones, por ejemplo, de esos pacientes. La vía oral es la que tiene más interferencia de absorción. Entonces, interfieren los alimentos, interfieren los antiácidos, ¿no? Clásicos, alimentos y antiácidos, las tetraciclinas, ¿no? Clásicas, las tetraciclinas, que son interferidas por alimentos y antiácidos, por ejemplo. Interfieren otros medicamentos, ¿no? Otros medicamentos, especialmente el hierro. El hierro interfiere en la absorción de muchos medicamentos, ¿no? El hierro interfiere en la absorción de hormonas, el hierro interfiere en la absorción de beta-lactámicos. Entonces también el hierro, la interferencia en la absorción es fundamental. Además de eso, también va a influir, especialmente en la vía oral, el hecho de que el paciente tenga o no un trastorno digestivo. Diarrea o constipación puede también transformar o disminuir la absorción de los medicamentos. Y es por eso que la vía rectal se convirtió en una vía errática. Entonces, una vía que hoy en día se usa poco porque es demasiado errática. Depende muchísimo del estado del paciente, pues, constipación, estreñimiento, diarrea, ¿no? Y entonces se ha convertido hoy en día en una vía muy errática, y básicamente la vía rectal se utiliza hoy en día en pediatría, ¿no? En pediatría para preparados especiales de diazepam en estados convulsivos, fundamentalmente, cuando no se puede conseguir una vía parenteral. Otras vías importantes en la absorción son la vía cutánea, ¿no? La vía cutánea o dérmica e intradérmica, donde generalmente lo que se usan hoy en día son parches de absorción lenta, ¿no? El problema con estos parches de absorción lenta fundamentalmente va a depender muchísimo de que el paciente no haga efecto adverso local, ¿no? O sea, fundamentalmente lo que va en contra de las vías cutáneas dérmicas es el efecto adverso local. La distribución también es fundamental. O sea, lo que hay que tener el concepto es que el fármaco que ingresa, o sea, el fármaco, lo que queremos es que ingrese al sistema. Desde el momento que ingresa, el fármaco tiene que ser transportado. Y acá viene el concepto de ligazón a las proteínas. Entonces, todo fármaco va a estar siempre libre y ligado a las proteínas. Lo que tenemos que tener el concepto claro es que por sangre, o sea, por vía sanguínea, en el plasma, toda sustancia va en esa forma. Va ligado y libre. El oxígeno, cuando ustedes miden un análisis de gases arteriales, lo que se está midiendo es el oxígeno libre, pero no el ligado a la hemoglobina. ¿Se dan cuenta? Se mide el libre. Entonces, cuando uno mide el oxígeno, mide la fracción libre nada más. No puede medir la fracción que está en la hemoglobina. Entonces, un análisis de gases arteriales es igual. El calcio, cuando uno mide el calcio, uno tiene que corregirlo de acuerdo a ¿qué? A la albúmina.
¿Por qué? Porque justamente todas las sustancias en general viajan ligadas y libres. O sea, hay una fracción ligada y una fracción libre. En los fármacos es igual. Hay una fracción ligada y hay una fracción libre. La fracción libre es la fracción que actúa. O sea, ¿cuál es la fracción que va a actuar? Es la fracción libre. Es la fracción que puede ingresar a los tejidos. Entonces, va a haber siempre una difusión del fármaco, va a haber una difusión del fármaco hacia ese tejido, y va a depender mucho de su lipofilidad. Y acá viene ya el concepto de lipofilidad. Entonces, un fármaco ingresa con mayor facilidad cuanto más lipofílico es. ¿Por qué? Porque las membranas son fundamentalmente lipídicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que el organismo que es tan sabio, ¿qué trata de hacer con el fármaco? Volverlo hidrosoluble. Cuando lo vuelve hidrosoluble, sabe que no va a ingresar con facilidad a otros tejidos y va a ser excretado con mayor facilidad. Entonces, es una lucha entre excretar y que el fármaco pueda ingresar a su lugar de acción. Entonces, como decíamos, vamos viendo ahí, ¿no? El fármaco va a ser absorbido fundamentalmente por el tracto gastrointestinal, ¿no? Pero también existen las vías, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, la vía pulmonar, donde se usa fundamentalmente inhaladores, ¿no? La vía de inhaladores y también de algunos anestésicos, ¿no? Las vías de algunos anestésicos en la absorción. Entonces, siempre el primer paso es fundamental, siempre es fundamental el primer paso en la farmacocinética, en todo el efecto farmacocinético, y lo que tenemos que tener en cuenta es que para que ingrese al tejido, para que ingrese a los órganos, ¿no? A los tejidos, fundamentalmente, ¿no? El fármaco puede estar libre o puede estar ligado a las proteínas. Este porcentaje de ligación a las proteínas nos da una idea de ¿qué? De la vida media. O sea, el fármaco va a tener mayor vida media cuanto mayor ligación a las proteínas tiene. ¿Por qué? Porque la ligación a las proteínas funciona como un depósito circulante. Entonces, si uno pusiera, ¿no? Uno dijera cuál es el medio, esta es la célula y este es el medio externo, entonces el ingreso de un fármaco va a depender de cuánto liberes acá ligado, cuánto puedas liberar, ¿no? Para que ingrese. Entonces, lo que está ligado va a funcionar como un reservorio. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre lo que ingresa y lo que sale. Entonces, ya para que haya acción al interior de la célula, tiene que haber una cantidad libre constante. Y eso va a depender de la cantidad que esté ligado. Si un fármaco se liga poco, rápidamente es eliminado. Entonces, el fármaco que tiene baja ligazón, rápidamente va a ser eliminado. Tiene mayor eliminación. Entonces, hay ejemplos clarísimos, ¿no? Hay ejemplos clarísimos, clásicos. Podemos poner un ejemplo de los beta bloqueadores. El propanolol, ¿por qué lo usamos como el fármaco de elección en cualquier efecto de taquicardia, para control de taquicardia rápido? Porque tiene vida media corta. ¿Por qué tiene vida media corta? Porque su ligación a proteínas es entre 20 a 25%. Es una ligazón baja. Entonces eso le da una vida media aproximadamente de 6 horas. Si yo me paso de la dosis, la bradicardia que produje, porque acuérdense que el efecto adverso fundamental, ¿cuál es? Que pueda producirme bradicardia. Va a durarme máximo 8 a 12 horas. El atenolol, en cambio, tiene una ligación a proteínas de alrededor de 90%. Entonces, ¿cuál va a ser el problema con el atenolol? La bradicardia que me pueda producir el atenolol me puede durar hasta 3 días. Es por eso que no se recomienda nunca utilizar atenolol en el manejo, por ejemplo, del hipertiroidismo, ¿no? En el manejo de las taquicardias supraventriculares por vía oral. Entonces, cuando uno comienza a titular un paciente a beta bloquearlo, generalmente debe utilizar primero propanolol. O sea, eso hace que algunos fármacos se vuelvan de elección para algunas patologías, ¿no? Propanolol es de elección en el uso, por ejemplo, del paciente con hipertiroidismo, es de elección el paciente con TPCB cuando uno quiere mantenerlo por vía oral. Es también de elección en el uso del paciente con cirrosis, ¿no? Porque cualquier efecto adverso bradicardizante es fácil de
revertir. Y es más fácil de revertir por su vida media corta. Entonces, la vida media corta es una ventaja cuando el fármaco tiene efectos adversos que pueden ser, ¿no? Que pueden ser muy deleterios y el paciente puede sufrir por eso. Por ejemplo, la bradicardia, ¿no? La hipotensión, la bradicardia en los beta bloqueadores. Mientras que la vida media larga nos va a dar la ventaja de la adherencia. Entonces, una vida media larga tiene la ventaja de la dosis única diaria. Y eso es más, en el paciente crónico, en el manejo crónico, eso va a ser muy efectivo. Por eso es que se creó la tecnología RETAR para solapar un poco esto, ¿no? Entonces, eso es lo que fundamentalmente... Entonces, el concepto de ligazón a las proteínas es importante, ¿no? El concepto de ligazón a las proteínas es importante. Cuando dice, ¿por qué es importante ver la ligazón a las proteínas? Para poder determinar la vida media. Y la vida media también va a depender fundamentalmente de la eliminación. Vamos a ver después. Ok. Entonces, en la distribución, cuando el fármaco ya es absorbido, el fármaco tiene que ser distribuido, como decíamos, entre los diferentes compartimientos. Acuérdense que estamos hablando del plasma, estamos hablando del intracelular, pero existen compartimientos que son más difíciles de ser distribuidos, como son aquellos compartimientos, ¿no? Que tienen barreras específicas. Entonces, existen... Fundamentalmente, la barrera fundamental es, como decíamos, la barrera lipídica de las membranas, ¿no? Entonces, la lipofilidad es una de las características más importantes que puede tener un fármaco para poder ingresar a diferentes tejidos. El ejemplo clásico es la ceftriaxona. La ceftriaxona tiene un índice de lipofilidad muy alto, y por eso es que es el único fármaco que pasa la barrera hematoencefálica con las meninges no inflamadas. O sea, todo el resto de los fármacos ingresan por meninges inflamadas, pero el único que pasa sin meninges inflamadas es la ceftriaxona por su lipofilidad. La ceftriaxona se concentra en bilis 8 veces más que en la sangre, porque la bilis es totalmente grasa. O sea, la concentración puede llegar incluso a cristalizar y producir cálculos de ceftriaxona, que es un efecto adverso rarísimo, ¿ah? Pero nunca lo han preguntado acá, pero nosotros sí lo hemos preguntado una vez en la universidad, y es un efecto adverso rarísimo, pero la ceftriaxona puede producir cálculos biliares, o sea, cálculos vesiculares, por cristalización del mismo fármaco. A nivel por concentración, por ser altamente lipofílico, Entonces, ese es un concepto fundamental. Entonces, el fármaco, como decíamos, hace una curva de absorción, tiempo y concentración, ¿no? Tiempo, concentración o efecto. El efecto máximo, como decíamos, se alcanza generalmente por la vía endovenosa de cualquier fármaco. Esto se mide generalmente en laboratorio, ¿no? El efecto máximo, ¿no? El efecto máximo es generalmente el Cmax, está en relación al tope a partir del cual aparece ya la toxicidad. A partir de este punto aparece ya la toxicidad. Y esta es la concentración mínima para la respuesta, ¿no? La concentración mínima para la respuesta deseada, o sea, lo que se llama el nivel terapéutico mínimo. Este rango, este es el rango terapéutico o intervalo terapéutico, el rango terapéutico, ¿ok? Este es el rango terapéutico. Un fármaco puede tener este rango muy cercano uno del otro, y eso lo va a convertir en lo que se llama un rango estrecho. Rango estrecho. ¿Cuál es el riesgo del rango estrecho? Pregunta clásica. El rango estrecho tiene mayor posibilidad de toxicidad a la misma dosis. Entonces, los fármacos de rango estrecho, el concepto de fármaco de rango estrecho, es un fármaco que fundamentalmente tiene su Cmax, o sea, su concentración máxima efectiva, ¿no? Antes de que se vuelva tóxico, muy cercana al nivel terapéutico mínimo.
Entonces, este rango, o sea, este rango terapéutico está muy cercano, es muy estrecho. ¿Y eso qué puede provocar? Que rápidamente, con mucha facilidad, haga toxicidad. Entonces, la toxicidad del fármaco es muy rápida en estos fármacos, en este grupo, y por eso que lo que requieren es monitoreo sérico. ¿Ok? Entonces, concepto en distribución fundamental es los fármacos de rango estrecho que requieren monitoreo sérico. Entonces, todos los fármacos hacen una curva. Ojo que las curvas son diferentes. O sea, si ustedes me dijeran, doctor, ¿y cómo es la curva de un endovenoso? La curva de un endovenoso es así. Empieza desde el 100%, ¿no es cierto? La curva de un intramuscular es así. ¿Se dan cuenta? Y esta es la curva clásica de un oral. Esta es la curva clásica de un oral. Entonces, el monitoreo sérico es fundamental para estos fármacos que tienen rango estrecho, para evitar la toxicidad, y también para no estar por debajo del nivel terapéutico, o sea, para conseguir efecto. Entonces, ¿qué fármacos son clásicos acá? En lo que es antibióticos, están fundamentalmente los aminoglucósidos y el anfotericin. ¿Ok? El anfotericin y la vancomicina. O sea, en lo que refiere a antibióticos están vancomicina, aminoglucósidos y la anfotericina, que con mucha facilidad pueden ejercer toxicidad, como con mucha facilidad también pueden dejar de actuar y no estar fuera de rango terapéutico. Sí. O sea, en una curva, como decíamos, en una curva normal, o sea, esta es una curva normal, si uno toma un medicamento, pero existe un efecto máximo antes de la toxicidad. Ese se llama el Cmax o efecto máximo antes de la toxicidad. Ese efecto máximo se consigue solamente por vía endovenosa. Solo por vía endovenosa. ¿Ok? Entonces, eso está medido para todos los fármacos. Y existe un nivel, lo que se llama el nivel terapéutico, el nivel terapéutico mínimo, que es a partir del cual recién se ejerce efecto. O sea, a partir de acá recién hay efecto. Entonces, entre el máximo nivel de efecto sin ser tóxico y entre el mínimo nivel sin dejar de ejercer efecto. ¿Se entendió, no es cierto? O sea, el mínimo nivel donde todavía a partir de acá tienes efecto. A partir de acá tienes toxicidad. Entonces, en este rango se llama intervalo terapéutico. El intervalo terapéutico está entre el mínimo nivel de efecto y el máximo nivel a partir del cual aparece la toxicidad. ¿Ok? A partir del cual aparece la toxicidad. Ese se llama intervalo terapéutico o rango terapéutico. Este rango terapéutico, todos los fármacos lo tienen, pero algunos tienen, digamos que el efecto máximo tóxico es muy alto. Entonces, normalmente nunca van a llegar a ese efecto. ¿Ok? Pero existe un grupo de fármacos que es fácil, esta línea está muy cercana a la concentración máxima obtenida usualmente. ¿Ok? Está muy cercana. Con mucha facilidad uno puede alcanzar esto. Y este grupo de fármacos que tiene esta característica se llaman fármacos de rango estrecho. Estos fármacos de rango estrecho son aquellos que se recomienda el monitoreo sérico. Y se recomienda el monitoreo sérico por dos motivos: o para evitar la toxicidad o para cerciorarse de que tengan efecto terapéutico. O sea, porque para que haya efecto tiene que estar por encima de esta línea. Pero esta línea está muy cercana al efecto tóxico. Entonces rápidamente puede ser tóxico o rápidamente puede dejar de ejercer efecto. Entonces, ese fármaco de rango estrecho, por ejemplo, en lo que es antibiótico terapia en general, como antibacterianos clásicos, aminoglucósido, vancomicina, anfotericin como antimicótico, son los clásicos antiepilépticos. Casi todos los antiepilépticos, requieren monitoreo sérico. Son fármacos de rango estrecho. Fenobarbital, fenitoína,
valproico, topiramato, casi todos ellos requieren monitoreo sérico. ¿Ok? Casi todos ellos requieren monitoreo sérico. Algunos inmunosupresores clásicos. Algunos inmunosupresores como la ciclosporina A, ¿no? Como la ciclofosfamida, requieren monitoreo sérico también para poder ejercer, para no salirse del efecto. En cardiología, por ejemplo, clásicamente, ¿cuál será? La digoxina. La digoxina. Incluso algunos fármacos, su toxicidad pueden producir un cuadro clínico definido. En el caso de la digoxina, la toxicidad por digoxina, llamada intoxicación digitálica, es un cuadro clínico definido, ¿no? Incluso se estudia como un cuadro nosológico, ¿no? El paciente tiene náusea, vómitos, ¿no? Tiene dolor abdominal, tiene visión borrosa. Entonces, y el paciente tiene todo un contexto, incluso electrocardiográfico y de monitoreo que requiere. Entonces, la digoxina y un tratamiento específico, la digoxina. Entonces, la distribución tiene estas situaciones en las cuales uno dice cómo manejar este grupo de fármacos. La vancomicina, por ejemplo, se monitorea fundamentalmente para ver efecto, no toxicidad. O sea, existe monitoreo para cerciorarse que el paciente tiene efecto. Existe monitoreo para evitar toxicidad. Para evitar toxicidad, clásicamente, digoxina, antiepilépticos. Pero vancomicina es la clásica pregunta donde el monitoreo no es para evitar toxicidad, sino el monitoreo es para efecto, para asegurarse que tiene efecto. Y eso es clásico. O sea, la vancomicina, el monitoreo no nos asegura que no haya toxicidad. O sea, no hay mucha relación. Pero sí necesitamos ajustar la dosis al pico valle, por ejemplo, de la vancomicina, ¿no? De la vancomicina. Entonces, lo que quiero que quede claro es eso. O sea, el medicamento ya vimos cómo se absorbe, ya ingresó, y vemos cómo se está distribuyendo, qué efectos hay acá, qué cosas raras, qué cosas hay en esta distribución. Entonces, el concepto básico de la distribución, es la biodisponibilidad. Es la biodisponibilidad. Entonces, en función a esta ligazón de proteínas y cuánto ingresa, cuánto sale, ¿no? El paciente va a tener una biodisponibilidad que es, como decíamos, la cantidad de fármaco útil en circulación, ¿no? La cantidad de fármaco útil en circulación para poder hacer efecto. El metabolismo tiene diferentes fases. Entonces, el fármaco desde que ingresa ya está siendo metabolizado. O sea, hay un porcentaje que ya pasa rápidamente y el metabolismo fundamentalmente es hepático. O sea, hay diferentes áreas de metabolismo de muchos fármacos, pero el metabolismo es fundamentalmente hepático. ¿Ok? Es fundamentalmente hepático. La primera fase del metabolismo, lo que intenta el organismo es de volverlo iónico. Trata de ionizar el fármaco. Trata de volverlo hidrosoluble para que pueda ser eliminado. En ese efecto, fundamentalmente, se producen reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis y descarboxilación. ¿Ok? Y descarboxilación. Entonces, en la primera fase, lo que más hay son reacciones de óxido-reducción, hidrólisis y descarboxilación. Incluso la descarboxilación es de las más importantes, especialmente en algunos fármacos donde tienen que ser activados. La primera fase, como le decía, es la fase donde se trata que el fármaco esté más hidrosoluble. O sea, se lo trata de volver hidrosoluble. Y es fundamental para algunos fármacos, porque algunos fármacos requieren de esta fase para activarse. Todos los que ingresan como prodrogas, como por ejemplo las yecas menos captopril, ingresan en forma de prodroga y requieren activación en la fase 1. Requieren siempre una fase 1 para poder. Ahora, lo importante de la fase 1 también es que
La citocromo P450 es el sistema enzimático más importante. Tiene 18 familias diferentes, familias y subfamilias de procesamiento. Pero el 60% de los fármacos es metabolizado por este grupo, este pequeño grupo, que es la CYP3A4. Entonces, este grupo de enzimas es el que produce mayor procesamiento de fármacos. Entonces, ¿cuál es la importancia de este complejo enzimático? Que este complejo enzimático puede ser inducido o puede ser inhibido. Entonces, ¿qué se refiere a eso? Si yo al procesamiento de un fármaco lo inhibo, ¿no? Inhibo ese procesamiento, ¿voy a obtener más fármaco útil o no? Entonces, la inhibición de las CYPs, la inhibición va a producir fundamentalmente ¿qué? Mayor cantidad de fármaco, mayor actividad del fármaco, mayor actividad. ¿Ok? Mayor actividad del fármaco. Entonces, cuando yo inhibo su procesamiento, o sea, acuérdense que el procesamiento hace que el fármaco se excrete más rápido. Entonces, si yo inhibo su procesamiento, voy a tener mayor cantidad de fármaco activo. Y eso, ese incremento de la actividad puede producir ¿qué? Toxicidad. Entonces, el riesgo de los inhibidores de la CYP es que producen toxicidad por interacción con estos fármacos. Entonces, el metabolismo tiene esta fase inicial, ¿no? Esta fase inicial que tiene esta circunstancia en la cual, ¿no? Acuérdense que esta fase 1 elimina un buen porcentaje de fármaco, porque al volver el fármaco, hidrolizarlo y al volverlo iónico, es fácil de eliminarlo. Entonces el fármaco se comienza a eliminar gracias a esta fase. Pero si yo no tengo esta fase porque estoy inhibido, o sea, si mi CYP se inhibe, entonces voy a tener mayor cantidad de fármaco circulante y por lo tanto mayor actividad y mayor toxicidad probablemente del fármaco. ¿Ok? Mayor toxicidad del fármaco. Clásicamente los inhibidores de la CYP son los macrólidos. Para el efecto del examen no se pueden olvidar los macrólidos, pero no todos los macrólidos. De los 3 macrólidos útiles, solamente 2 de ellos: claritromicina y eritromicina. ¿Ok? Entonces, de los macrólidos, claritro y eritro son los clásicos inhibidores. Por eso es que la citro, y yo les hacía hincapié cuando revisábamos neumo, es de elección. Es de elección no solamente porque es una dosis diaria, sino porque no tiene efectos sobre las CYP3A4. O sea, es un fármaco que no interfiere con otros fármacos. Mientras que claritro y eritro sí. Son peligrosos si el paciente toma algún otro fármaco. Por ejemplo, es clásica la interacción con el efecto arritmogénico que pueden tener, por ejemplo, los antihistamínicos. Incrementa el efecto arritmogénico de los antihistamínicos, ¿no? Incluso ha producido muertes por interferencia entre macrólidos, ¿no? Y terfenadina, que fue retirado por eso del mercado. Astemizol, terfenadina fueron retirados del mercado porque eran muy arritmogénicos y tenían mucha interacción con macrólidos. Entonces, la interacción era de este tipo: inhibición de la CYP, especialmente la CYP3A4, fundamentalmente la CYP3A4, que procesa el 60%. Además de los macrólidos, tenemos los azoles, que en nuestro país son muy usados en forma indiscriminada, ¿no? Fluconazol, ¿no? Itraconazol son muy usados de forma indiscriminada. Entonces, fundamentalmente el fluco. Acuérdense que yo les aseguro que más de uno de ustedes ha prescrito alguna vez fluconazol una vez por semana, ¿no es cierto? Para onicomicosis, ¿no? Entonces, y el fluconazol no está indicado en onicomicosis. Tiene una tasa de efectividad de 48% nada más. Mientras que el itraconazol sí puede utilizarse, tiene una tasa de 88%, pero la elección ¿cuál es? Terbinafina, que tiene una tasa de 92%. Tiene una tasa de 92%.
Lo que pasa es que la facilidad, entre comillas, de que lo tomen una vez por semana hizo de esto, ¿no?, una cuestión comercial más que todo. Entonces, Fluco no está indicado en onicomicosis, nunca estuvo indicado en ninguna parte del mundo, salvo en el Perú. No salvo en el Perú, también en Centroamérica. Entonces, Fluco y ITRA, fundamentalmente, itraconazol y ketoconazol. Incluso este efecto de ketoconazol sobre el hígado y sobre otros CYPs o sobre otros complejos es el que se utiliza para el manejo del Cushing. En el manejo del Cushing, justamente el ketoconazol es utilizado, ¿no?, para disminuir los efectos de los corticoides, ¿ok? Bajo este efecto de inhibición de complejos enzimáticos. Mientras que la inducción es el hecho de que si yo hago que el complejo metabolice más rápido y mayor cantidad, entonces voy a disminuir rápidamente el fármaco circulante, ¿sí o no? ¿Es lógico o no? Entonces, si yo induzco que trabaje más el complejo, entonces va a procesar más rápido, va a haber menos fármaco útil. O sea, ¿qué hace la inducción? Disminuye, ¿no?, la actividad, disminuye el fármaco útil. Disminuye la actividad del fármaco por ese mecanismo. Entonces, si yo induzco a través de un fármaco, hago inducción de la CYP, entonces el fármaco va a ser metabolizado mucho más rápido. Y en ese metabolismo rápido del fármaco va a perder acción. Entonces, lo más probable es que no tenga actividad o tenga mínima actividad del fármaco. Clásicamente esto se ve en la interferencia, por ejemplo, en la anticoagulación, la warfarina, ¿no?, es interferida por estos mecanismos, ¿no? Es damiodarona, por ejemplo, ¿no? Las benzodiazepinas son interferidas muchas veces por estos mecanismos. ¿Y quiénes son los inductores clásicos? Siempre acordarse que es la pregunta de siempre. La pregunta de siempre es rifampicina. Rifampicina. Ese es el inductor más conocido, más clásico. Recuerden que rifampicina, siendo un fármaco de primera línea antituberculoso, es el único fármaco antituberculoso de primera línea que tiene otras indicaciones, que se utiliza contra estafilococo combinado con cotrimoxazol, que se utiliza en Brucela combinado con doxiciclina, ¿no? Entonces, siempre, como ven, combinado. ¿Por qué siempre combinado? Porque rápidamente induce a resistencia si no lo combina. Esa es una característica de rifampicina, ¿no? Como estamos haciendo repaso de fármaco, hay que ir viendo todo. Entonces, rifampicina clásicamente es el fármaco que nunca se usa solo. Siempre debe ir con otro antibiótico para disminuir su inducción a resistencia. Rápidamente efectúa resistencia si se prescribe solo. Por eso que ustedes siempre van a ver todas las indicaciones de rifampicina, utilizarlas asociado, en este caso en tuberculosis, mínimo a isoniazida o las otras 3 drogas. En Brucela, doxiciclina, ¿no?, clásicamente. En estafilococo meticilino resistente, cotrimoxazol. Entonces, ¿se dan cuenta? Y la rifampicina puede interferir, y es uno de los que más interfiere, más inducción hace, además de los antiepilépticos antiguos. Los antiepilépticos antiguos, fundamentalmente fenobarbital, fenitoína, valproico, carbamazepina, son los que son antiepilépticos que suelen inducir a los fármacos y disminuir el efecto de otros fármacos. Entonces, eso hay que tener en cuenta, fundamental. Miren, este es solamente el primer paso. Entonces, el efecto del primer paso es volver iónico el fármaco. O sea, lo primero que hace el hígado es, me llega el fármaco y todo fármaco viene en 2 formas siempre: ionizado y no ionizado. Generalmente la mayor cantidad está no ionizado. Entonces, ¿qué hace el hígado? Lo agarra, ionizarlo, o sea, volverlo polar, volverlo hidrosoluble. Todo eso es sinónimo. Ionizar, volverlo polar, volverlo hidrosoluble, es para que la orina lo pueda eliminar con facilidad.
Entonces, y eso hace que la tasa de excreción sea rápida. Ahí vamos viendo un concepto más. La excreción en función del tiempo, o sea, la concentración en función del tiempo, de la cantidad que queda, se llama aclaramiento. Entonces, ¿cuánto tengo yo? ¿Cuánto excreto? En función de la concentración que va quedando, de lo que va quedando, eso se llama aclaramiento. Ese es un concepto que a veces tiene que quedar claro. Entonces, ese aclaramiento va a ser mucho más intenso cuando yo tengo esta posibilidad de hidrolizarlo más rápido. ¿Y quién me puede inducir a eso? Los inductores. Rifampicina, ¿no? Rifampicina y antiepiléptico, fenitoína, ¿no? Carbamazepina, etc. Entonces, ahí tienen. Alguna vez, acuérdense la raíz de San Juan, se reirán, ¿no? Se reirán de la raíz de San Juan, pero alguna vez fue pregunta examen. Hace muchos años, pero por si acaso. Siempre aparece una cosa de estas raras, pero la raíz de San Juan, que se utiliza como, ¿no? Como un antitusígeno, ¿no? Acuérdense que los antitusígenos son muy variables, ¿no? Hay de todo, hay hiedra, hay ¿no? Hay desde opiáceos hasta productos naturales, ¿no? Fue alguna vez pregunta de examen como inductor de la CYP, ¿no? Pueden ponerlo en la pregunta como directa, como CYP P450, que es el grupo grande, o pueden ponerlo directamente como CYP 3A4. 3A4, que es el más clásico, es el que procesa el 60%. Entonces el fármaco hizo el primer paso y sigue circulando, y ese fármaco va a ir al segundo paso, que es el definitivo. El segundo paso definitivo es cuando el hígado ya lo deja fuera de combate, o sea, agarra y simplemente lo une a otra molécula y desnaturaliza su estructura. Entonces, ya no, acá en la fase anterior hidrolizaba, descarboxilaba, ¿no? Pero en esta fase 2 hace conjugación, hace fundamentalmente conjugación. Entonces, en esta fase 2, el fármaco es conjugado con otro radical para que pueda ser eliminado en forma efectiva. O sea, ahí sí, ya el fármaco va a ser eliminado sí o sí. Ya está metabolizado. Ya está metabolizado el fármaco, ¿no? ¿Existen fármacos que no se metabolizan? Sí existen. O sea, en medicina no hay nada absoluto. Metrotexate no se metaboliza. Por eso que el metrotexate se mide cuánto tomas, porque nunca lo vas a eliminar. El metrotexate por eso se mide por semana. Uno empieza con 10, 20 miligramos y va marcando cuánto le diste cada semana. Y va sumando, porque lo máximo que le vas a dar en toda su vida es 2 gramos. No se recomienda pasar de 1,5 gramos durante toda su vida. Mira, va sumando todas las dosis. Y generalmente cuando llegas a 0,5, o sea 500 miligramos, debes haber obtenido el efecto máximo de remisión de enfermedad, ¿no? Acuérdense que metrotexate es el fármaco de elección en AR, ¿no? En artritis psoriática, en la psoriasis severa, en la psoriasis diseminada. Es un fármaco muy útil, que lo utilizamos muchísimo el metrotexate. Entonces, es de los pocos fármacos. Pero casi todos los demás fármacos, prácticamente los demás fármacos en esta segunda fase de conjugación, van a ser eliminados, van a ser metabolizados de tal manera, van a ser transformados de tal manera que el riñón o la vía que le toca, que vamos a ver que hay otras vías, que puede ser la vía digestiva, biliodigestiva, que puede ser la vía dérmica, que puede ser la vía, pulmonar en algunos fármacos, lo elimine sí o sí, lo va a eliminar sí o sí. Y la más importante de todos ellos es la glucoronización. Pregunta examen, ¿no? La glucoronización es el proceso más importante, o sea, las enzimas se llaman transferasas, metiltransferasas, N-acetiltransferasas, ¿no? Y las glucuroniltransferasas, o sea, ese proceso que se llama glucoronización, es el más importante de los procesos de conjugación de la segunda fase. Entonces, fase, como se llama, final, también a veces lo llaman así, fase final del metabolismo. Entonces el fármaco es metabolizado y sí o sí ya tiene que ser, o sea, ya no tiene actividad. O sea, lo primero es que la fase 2 deja sin actividad el fármaco. Eso es lo primero.
y lo deja listo para su excreción, pero lo deja sin actividad ya. Y totalmente polar, o sea, ya está totalmente polar para que pueda ser, en la mayoría de los casos, para poder ser eliminado. Entonces, este es el metabolismo. El metabolismo es una constante. Entonces, como ven ustedes, el fármaco ingresa, miren todo lo que le hacemos al fármaco, ¿no? Lo absorbemos, lo ligamos a proteínas, hacemos un intercambio entre lo libre y lo que no está libre, y pasa por el hígado, puede ser activado si era prodroga, ¿no? O sea, ¿quién activa una prodroga? Fase 1, primer paso. Pregunta clásica. ¿Quién se asegura que el fármaco va a ser eliminado? Fase 2. O sea, la fase 2 se asegura que el fármaco va a ser eliminado. ¿Cuál es el mecanismo más importante de la fase 2? La glucuronización. Entonces eso tiene que quedar clarísimo. ¿Dónde se ejercen las mayores interacciones medicamentosas en el metabolismo? En la fase 1, a través de la CYP450. ¿Cuál es la subfamilia más importante de la CYP450? El CYP3A4. ¿Cuáles son los dos efectos de interferencia? Inducción, inhibición. Si yo inhibo, entonces hay más fármaco libre, toxicidad. O sea, si yo inhibo el metabolismo de un fármaco, entonces va a haber más fármaco libre, más fármaco activo, y eso me puede llevar a la toxicidad. Y si yo induzco su metabolismo, va a bajar la cantidad de fármaco. Entonces no va a haber acción, o va a haber mínima acción. Siempre acordarse, si uno se acuerda, siempre dice rifampicina, inducción. Es un inductor. Entonces ahí tiene que quedar clarísimo. Es un inductor. Macrólidos y los azoles son los inhibidores clásicos. Son los inhibidores clásicos. Y fármacos que más sufren con estas interferencias son la digoxina, la warfarina, son los más sensibles, ¿no? La digoxina, la warfarina, algunos antibióticos incluso, ¿no? Son interferidos, especialmente las tetraciclinas. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta incluso las glitazonas, antidiabéticos, pueden ser interferidos por estos fármacos. Entonces, una vez listo el fármaco para ser excretado, entonces va el fármaco a la excreción. Entonces, como decíamos, el fármaco en sangre, hay una biotransformación enzimática que acabamos de ver, y ya está el metabolito excretable, que viene ¿de dónde? Viene de la fase 2, ¿no es cierto? Este es el metabolito excretable. Entonces, la excreción fundamental es a través del riñón, ¿no? Más del 90% de los fármacos son excretados por el riñón. Existen fármacos que pueden ser excretados por ambos medios, o sea, renal y no renal, o sea, el biliar intestinal, ¿no? O sea, la vía biliar entérica, como se llama hoy en día, ¿no? Biliar entérica. Un ejemplo clásico de eso es la ceftriaxona. La ceftriaxona puede ser eliminado 100% por vía renal y 100% por vía biliar entérica. Pero si a uno le preguntan, ¿cuál es la vía de excreción de ceftriaxona? Biliar entérica, porque esa es la vía preferente. La vía preferente, ¿ok? Esa es su vía preferente. Pero se ajusta en un cirrótico, la ceftriaxona no es necesario, porque puede ser eliminado también el 100% por vía renal. Entonces, es el fármaco que no se ajusta, excepto cuando fallan las dos. O sea, el paciente tiene falla renal y tiene al mismo tiempo falla hepática. Ahí sí se tiene que ajustar. Pero si no, no es necesario. Clásicamente, en estos fármacos existen dos tipos de excreción. La excreción puede ser en forma constante, independiente de la concentración. O sea, yo puedo excretar en forma constante, independiente de la concentración. O sea, le doy más fármacos, pero la cantidad que se excreta siempre va a ser constante. Eso se llama orden cero. Orden cero. ¿Ok? Esa es una excreción de orden cero. Entonces, eso es un dintel. Siempre va a excretar a partir de ese dintel. Entonces, y solamente excreta esa cantidad. Constante, 50, 50, 50, 50, 50, independiente de que le des 2, 3 veces la dosis, solamente va a eliminar esa cantidad tope.
Entonces, se llama excreción o eliminación de orden cero. Y cuando es dependiente de la concentración, se modifica, entonces, dependiente de la concentración, orden 1. Esta dependencia de la concentración es lo que me va a determinar la vida media. Solamente los que tienen excreción de orden 1 tienen vida media, o sea, una vida media variable. ¿Por qué? La vida media es el concepto básicamente de tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco. ¿Ok? Y eso es fundamentalmente concentración variable. O sea, para fármacos de orden 1. Para fármacos de orden 1, fundamentalmente, que son la gran mayoría. ¿Ok? Que son la gran mayoría. Entonces, nosotros decíamos que si la cantidad que yo elimino, ¿no? Si yo mido la cantidad de fármaco eliminado en función de la concentración plasmática, o sea, lo relaciono con la concentración plasmática del fármaco, o sea, esa relación entre la cantidad que estoy eliminando con la concentración que va quedando, o sea, esa relación se llama aclaramiento. Para que quede eso. El aclaramiento se puede hacer con cualquier fármaco, incluso es un método de medición de la función renal. Es un método entonces, ¿qué se hace en la función renal? Cuando miden ustedes la depuración de creatinina, miden la creatinina sérica, miden la creatinina en orina y relacionan concentración plasmática con eliminación urinaria. Y eso, de esa manera obtienen el aclaramiento, que es porcentual. ¿Se dan cuenta? Que es porcentual. Puede ser convertido en porcentaje. Entonces, el aclaramiento es una relación entre el fármaco, lo que se elimina, y lo que va quedando, la concentración que hay en sérica, y eso se llama aclaramiento. Entonces, los fármacos en su gran mayoría son eliminados por vía renal. En su gran mayoría son eliminados por vía renal. Solo un grupo exclusivo, digamos, un grupo muy importante, son eliminados por vía entérica, biliar entérica. Clásicamente por vía biliar entérica, la ceftriaxona. Las tetraciclinas, excepto doxiciclina, ¿no? También son eliminados por vía biliar entérica, clásicamente, ¿no? Dentro de los beta-lactámicos, por vía entérica, también es eliminado la nafcicilina, ¿no? Por ello lo usan lo usan muchísimo los americanos. Los americanos usan más nafcicilina que oxa. Nosotros usamos oxa porque su eliminación preferentemente es biliar entérica y no depende de la función renal. Pulmonar, importante acordarse, por vía pulmonar se excreta fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente anestésicos inhalados, ¿no? Ceborane, ¿no? Son los clásicos, los anestésicos se suelen eliminar por vía pulmonar, ¿ok? También se eliminan por vía pulmonar, ¿no? Por vía pulmonar, los derivados de los mentoles, ¿no? Los derivados mentolados, que se utilizan a veces en algunos inyectables, ¿no? Y dan la sensación de alivio, ¿no? Clásicamente esa formulación, no sé si han escuchado una vez, el ave broncol. Ese tiene justamente mentolados que son eliminados por vía pulmonar, y el paciente tiene una sensación constante de alivio. Entonces, generalmente en ese ave broncol, el antibiótico es placebo en realidad. El alivio se consigue fundamentalmente por la eliminación de los alcanforados, así se llaman, ¿no? Alcanforados o mentolados. Todos los alcanforados se eliminan por vía también pulmonar. Por vía mamaria, por leche, acuérdense siempre que el alcohol y la nicotina se concentran más por esa vía. Y eso es importante, porque la mujer que fuma o que quiere beber no debe dar de lactar, porque produce incluso mayor adherencia
en el niño, ¿no? Niños que lloran durante la noche hacen periodos de abstinencia. Como la mamá no está fumando, el niño hace abstinencia de nicotina. Entonces es clásico en las fumadoras que dan de lactar, ¿ok? Entonces esta es la excreción. Entonces este es básicamente el ADME, ¿no? El ADME, entonces el ADME, la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de un fármaco, que al final lo que nos va a proporcionar en concepto es cantidad de fármaco útil en el sitio de acción, y eso depende de la cantidad de fármaco útil en circulación general, y eso se llama biodisponibilidad. Biodisponibilidad. La biodisponibilidad es fundamental para poder determinar la calidad y efectividad de un fármaco. Y para poder compararlos, se comparan biodisponibilidades y eso se llama estudio de bioequivalencia. Entonces, la comparación de biodisponibilidades en función del tiempo es de dos fármacos, se llama estudio de bioequivalencia. La bioequivalencia es el requisito básico hoy en día de calidad para atención de salud, para poder tener fármacos que sean iguales a los originales, ¿ok? Un fármaco genérico solamente se llama genérico cuando tiene estudio de bioequivalencia con el fármaco original. Todo estudio de bioequivalencia se compara con el fármaco referencia, o sea, con el fármaco original. O sea, si ustedes quieren importar un amoxiclavulánico y meterlo al mercado, lo tienen que comparar ¿con quién? Con Aumentin, que es el original. Y el estudio de equivalencia se hace con el original, versus original. Y las dos curvas tienen que ser iguales, ¿no? En un intervalo de confianza del 90%.